Hola, muy bienvenidos, bienvenidas a Hola, ¿qué esta tal, Alicia? sesión. ¿Cómo están? Hola Pilar, hola Desiree, Roberto, Hola, y ¿cómo están? Roberto, Hola, hace ¿qué unos días tal? que no nos vemos, así que ahora te vamos a escuchar a pleno. Bienvenidos, bienvenidas a esta sala. Quiero recordar a los asistentes que pueden seleccionar el idioma de interpretación. En el logo que está aquí abajo, señalado en rojo, podrán optar por inglés o español. Y vamos a recomendar a los disertantes que puedan hablar pausadamente para facilitar la tarea de los traductores. ¿Está por allí Alfonso? ¿Estamos, Alfonso, para que me ayudes con estas brillantes presentaciones? Aquí Como estoy. hicimos en la sesión anterior, para poder optimizar los tiempos, lo que haremos es presentarles a ustedes las biografías de los disertantes a través del chat y vamos a tratar de organizarnos en el orden en el que están en el programa para comenzar con la presentación de este modo. ¿Sí? De acuerdo. muy bien. Muy bien, entonces Vale. empezamos con Roberto, Nuria luego, Desiree y Pilar Gómez. De acuerdo. Bien, a disposición, la sala es de ustedes. Adelante, Roberto, Bueno, pues escuchamos. Hola, buenas tardes, noches en Madrid, buenas tardes en América, de norte a sur. Soy Roberto Aparici, director de un máster de periodismo y sobre todo me he dedicado toda la vida a la comunicación y la educación. He trabajado en el campo de la educomunicación siempre desde una perspectiva liberadora y crítica y estuve cerca de Paulo Freire, que fui uno de los alfabetizadores en Argentina. Le paso la palabra a... sí. ¿Cómo? A decir. A Desiree. Hola, buenas tardes. Pues nada, yo soy Desiree Azorín y soy educadora social y en la actualidad estoy investigando en el máster de comunicación y educación de la UNED, en la red. Genial. Bueno, yo soy Pilar Gómez. He tenido la suerte de trabajar los últimos años junto a Roberto. Soy profesora en la UNED de Cantabria y también soy profesora en la Universidad de Nebrija. Compartimos investigaciones y trabajos con las compañeras que estamos hoy en esta sesión y nada, encantada de estar con todos ustedes aquí. Hola, yo soy Nuria San Millán. Saludo a todas las personas que se están conectando a este congreso. Mi trayectoria es que soy educadora social, al igual que mis colegas, y también estoy en una línea de investigación sobre la educomunicación transformadora. Soy presidenta de una ONG que actuamos tanto en Cantabria, en el norte de España, como en Ecuador, en educación, cultura y cuidado ambiental con fines de transformación social. Encantada de estar aquí. Pues empezamos Nuestro diálogo. Empezamos directamente el diálogo. Sí. Esta mesa está articulada en un diálogo, una interacción constante. Esas tres investigadoras han colaborado en este libro, que es El algoritmo de la incertidumbre, con un artículo rompedor, un artículo que abre nuevas perspectivas, y ese artículo es Alrededor del fuego, diálogo FID. Y no vamos a hablar solamente del artículo, sino vamos a hablar y discutir
de las nuevas perspectivas de la educomunicación. En un solo minuto más o menos, decidme cómo veis la educomunicación ahora mismo en España. Por favor, Desiree. Bueno, pues yo creo que la educomunicación tiene muy poca presencia entre lo que son los ciudadanos y las ciudadanas. Sí que es verdad que como campo de investigación y del conocimiento tiene mucho desarrollo, pero digamos que no está en las casas, en cada escuela, en cada espacio socioeducativo. Claro. Siguiendo un poco la idea que plantea Roberto y que continúa Desiree, la educomunicación en España tiene experiencias anecdóticas, ¿no? Entonces, cuando decimos que no está presente en todas las escuelas, no decimos que no se practiquen ni que haya buenas prácticas, pero sí que todavía no está extendida como consideramos que se necesita, además. Entonces, bueno, no solamente hablamos de las escuelas, también hablamos de las organizaciones sociales, ¿no? Claro. Normalmente nos dirigimos a entornos socioeducativos. Y definitivamente esta mesa de diálogo la hemos titulado, la compartimos como pensar la educomunicación entre plataformas y algoritmos, y definitivamente consideramos que el estado actual de la cuestión, y no solo en España, sino a nivel mundial, es que son tiempos de hiperconexión, son tiempos de plataformas, son tiempos que estamos absolutamente conectados a través de redes sociales. Fijaros, este congreso no se podría haber celebrado de otra manera, pero definitivamente son tiempos de diálogos que nos lleven, ojalá este congreso trata de esto, a una reflexión conjunta, porque también son tiempos que nos están transformando absolutamente nuestras maneras de relacionarnos. De alguna manera vamos a sintetizar esta primera vuelta. Hay escasas prácticas de la educomunicación en España. Las prácticas suelen ser conservadoras y suelen basarse en elementos tecnológicos. Digamos que están basadas en las TIC, y lo que venimos a plantear hoy con ustedes es que estamos viviendo la generación post-TIC. Las TIC corresponden a los primeros 20 años del siglo XXI, pero en esta tercera década el coronavirus nos demuestra y nos pone en práctica otras prácticas, otros modelos. Digamos que el proceso de educomunicación en esta tercera década debe replantearse como una reinvención de la educomunicación para volver de alguna manera a la filosofía de los orígenes, contextualizada en tiempos de plataformas y algoritmos, y dejarnos de lado las TIC. Esto no es una TIC, es mucho más que una TIC. Esta es la generación post-TIC. Pilar, ¿cómo caracterizarías a esta generación post-TIC? Sí, nos gusta hablar de la existencia híbrida, ¿no? Actualmente en diferentes ámbitos de la vida cotidiana nos desarrollamos actividades, pero muy sencillas, como pedir una cita a un médico o hacer la compra en dos entornos, en el entorno físico y en el entorno virtual. Todos los planes de contingencia que nos trajo esta crisis sanitaria, pues nos obligó con diferentes agendas a lo largo del mundo, porque esto también hay que tenerlo en cuenta. No todos estamos en el mismo punto, pero sí la mayoría de la gente, sí que ha habido un gran paso, ¿no? En cuanto a estas actividades que antes se hacían de manera anecdótica y que bueno, figuraban dentro de los planes como experiencias un poco aisladas, a una plataformización generalizada de todos los espacios. No solo los educativos, no solo los comunicativos, también los espacios sanitarios, los espacios sociopolíticos de participación, de generación de conocimiento, y esto nos ha llevado a tener que reflexionar sobre esta cuestión. Si la educomunicación está contaminada, como decimos, ¿qué es lo que la contamina? Bueno, y hay que tener en cuenta que dentro de las cosas que estamos aprendiendo a marchas forzadas con todo esto de confinamiento y la pandemia, y a saber a lo que nos va a empujar,
está ya inminente, estamos metidos en una crisis climática, definitivamente todo este tema de la participación en plataformas, la educomunicación, tal como la ha concebido Freire, Kaplun, las experiencias que a lo largo de estas últimas décadas ha podido, con los cientos, miles de estudiantes que Roberto Aparici ha acompañado en procesos de educomunicación, definitivamente hay que tomarlo, queremos traer el discurso de que sea una oportunidad para reconstruir modelos educomunicativos que nos lleven a diálogos que fomenten, bueno, pues la unión de talentos, la inteligencia para crear soluciones en definitivamente un mundo de incertidumbre y un mundo complejo, como, bueno, Edgar Morin, ese pensador francés que actualmente está también promoviendo cómo está todo hiperconectado y que no es un solo problema, es una multiplicidad de problemas. Desiree, ¿cómo ves este contexto post-TIC? Vamos a ver, al hilo de lo que estabas planteando antes, Roberto, que de que la educomunicación es, en origen, tiene un componente crítico muy grande. Yo creo que lo que ha ocurrido un poco a golpe de pandemia es que hemos llegado, ha habido como una llegada a lo digital que lo que hace es que reproduzcamos prácticas educativas y comunicativas que teníamos dentro. Entonces, reproducimos mucho las prácticas unidireccionales y funcionamos un poco pues a golpe de lo que la tecnología ha marcado, y en ese sentido lo que estabas diciendo de las TIC. Nosotras lo que planteamos es un análisis situado de cómo la tecnología nos influye y cómo nos configura nuestra realidad híbrida. Y en ese sentido planteamos que el rol de la persona que educa tiene que ser más similar al feeder, que es una persona que alimenta la comunicación para que el proceso de construcción del conocimiento no sea algo estático que ya venga determinado, sino que sea un proceso que construyamos todos en común. Sí, el feeder huye el modelo de comunicación. Sí, el feeder es el rol comunicativo que planteamos en nuestro capítulo del libro, en el que se analiza un poco el trayecto, ¿no? El feeder huye, el rol del feeder, del educomunicador del siglo XXI, huye de los emisores y receptores para convertirse en eso, en un alimentador, como bien comentaba Desiree. Y la gran diferencia que tiene con los roles comunicativos que vienen de atrás es que el educomunicador del siglo XXI tiene que salir al encuentro para construir un relato conjunto desde el inicio. Una cuestión que tenemos que plantear, que empezar a pensar una relectura de la obra de Freire en la actualidad. Cómo Freire usa una determinada metodología de la alfabetización para la lectoescritura. Nosotros, en estos tiempos de algoritmos, plataformas, datos, ¿cómo aplicamos estas cuestiones freirianas al contexto de este nuevo espacio? Digamos que una práctica convencional y conservadora o para iniciar a la educomunicación puede ser el análisis de publicidad, el análisis de escenas de películas, de programas de televisión, pero el tema, esa digamos, es una etapa que está presente pero que corresponde sobre todo al siglo XX o que corresponde a una parte de las enseñanzas. En estos momentos la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas es analfabetas, somos analfabetos y analfabetas del mundo digital, somos analfabetos de los algoritmos, somos analfabetos de las plataformas. Sí, muy bien, estamos conectados por las plataformas, pero ¿qué pasa con las plataformas? ¿Qué subyace en la ideología y el control social de estas plataformas? Esas plataformas no son inocentes. Hay 5 grandes empresas del mundo que están controlando nuestros pensamientos, nuestros deseos,
y nosotros somos responsables porque desconocemos qué ocurre con los algoritmos, qué papel tienen los algoritmos hoy en día y cómo nuestra tarea en este siglo XXI tiene que ser, además de enseñar a leer imágenes, a leer medios, etcétera, etcétera, nuestro gran desafío es, para que la gente no sea manipulada, es tomar el legado de Freire para alfabetizar en los algoritmos, para alfabetizar en lo digital. Hemos publicado, está a punto de publicar esta semana un artículo en Perfiles Educativos sobre esta cuestión, que es alfabetización algorítmica según la metodología de Freire. Sí, porque Roberto, lo que mencionas, definitivamente no es las plataformas ni la tecnología la culpa, no le podemos echar la culpa a la tecnología, podemos utilizar los medios tecnológicos para volver a pensar en lo que es, pues para nosotras, es lo importante, es el modelo comunicativo. Volvamos a pensar en cómo hacerlo horizontal, en cómo realmente promover estos diálogos. A ver, dentro de nuestra reflexión y este nombre que le hemos puesto, Freire hablaba de que la palabra transformadora, a partir de una palabra puedes transformar el mundo. Nosotras, después de muchísimos diálogos, ahora estamos en Zoom, son horas y horas en Zoom de diálogos, desvirtualizando en algunos casos, qué suerte hemos tenido, para hacer presencialmente y acercarnos más a la piel, pero definitivamente las reflexiones que se han promovido en redes es eso, es alimentar el diálogo, el fuego, para nosotros era un fuego. La metáfora que hemos pensado es, estamos alrededor de una hoguera dialógica, vamos a pensar qué haríamos alrededor del fuego. Y para nosotras las ramitas que avivan el fuego es el modelo comunicativo FIT-FIT, que es una evolución, los feeders, alimentadores de diálogos, modelos que, Roberto, tenemos la gran fortuna de tenerte aquí. Dinos, ¿cómo crees que ha evolucionado o cómo debería evolucionar este modelo? No sé si en un par de minutos puedes compartir. Sí, la comunicación convencional que se usa hoy por hoy en la mayoría de las comunidades educativas es un modelo funcionalista de emisor, receptor y feedback. Esto parece lo más normal porque nos han domesticado en este modelo. Jean Cloutier, un investigador y profesor canadiense, creó una teoría, la teoría del Emerec. Fue profesor de la Universidad de Montreal, escribió un libro que se llama La Era Emerec, que por supuesto las organizaciones y el mundo en general han tratado de invisibilizarlo porque significaba una severa crítica a los modelos de comunicación extendidos, el que acabo de comentar. Hace unos 10 años, con el profesor Marco Silva de Brasil, pensamos en otro modelo, queríamos hacer una crítica al feedback, que es una teoría del refuerzo, es una teoría que se aplica con los animales. Y nosotros, los educadores, los docentes, los investigadores, usamos a veces el feedback para que nos den la respuesta que nosotros queremos, no la que los estudiantes o las estudiantes quieran hacer. Frente a eso planteamos una teoría, una concepción que fue bastante silenciada hasta que este grupo de investigadoras la retoma, y es la teoría del feed-feed, una teoría donde no hay receptores, es una comunidad de emisores que estamos todos en el mismo nivel. Es decir, la comunidad feed-feed es una comunidad horizontal para construir diálogos horizontales. Sobre todo son los diálogos que se necesitan en los contextos socioeducativos.
son los que se necesitan en este momento y que no tienen por qué escapar a las plataformas ni a las redes sociales. Tenemos que enseñar estos modelos de comunicación para que cada uno tenga la libertad de elegir cómo actuar. Es una responsabilidad también individual el elegir un rol o elegir otro. ¿Por qué escapamos del feeder? ¿Por qué nos vamos a ese rol? Deciré y huimos del feedback. Vamos a ver, el planteamiento del feedback, si nos paramos a analizarlo desde una perspectiva crítica, al final tiene poco de comunicativo y tiene más de informativo. Lo que muestra es una cultura estática. Nosotros proponemos y entendemos el feed como un proceso de construcción colectiva más similar a lo que plantea Freire con la palabra generadora. Entonces, el feeder es esa persona que parte de la humildad y trunca lo que es el rol directivo para pasar, digamos, a un proceso de construcción del conocimiento que sería más asambleario, en el que, pues como antes planteaba Roberto, pues habría que conceptualizar y trabajar cómo son los algoritmos, qué son, por ejemplo, trabajar cómo, pese a que todos estamos en el mismo espacio, la interfaz que estamos viendo no es la misma. Con lo que comentabas al principio de la compra, Pilar, con situaciones muy cotidianas, es que aunque estemos haciendo la compra en el mismo sitio, no vamos a ver la misma interfaz. Entonces, además condiciona el espacio, en este caso es la interfaz, porque estamos en un espacio digital, el espacio condiciona y marca las limitaciones del rol que vamos a desarrollar, ¿no? Que vamos a poder hacer. No nos van a dejar hacer todo en todos los espacios, dependiendo el rol que nos haya adjudicado, en este caso, la plataforma. La educomunicación tradicional normalmente presenta una imagen o presenta un recurso y un profesor o una profesora está feliz si sus estudiantes dicen lo que el docente espera o la docente espera. Pero si hace una interpretación que no está acorde con su campo de pensamiento, censura de alguna manera a ese estudiante. Digamos que la educomunicación con estos recursos es bastante tramposa porque es muy de diálogo, muy participativa, pero es una falsa participación, es la participación del autoritarismo, donde el emisor decide qué vale y qué no vale. Es decir, y esto se ha reproducido en las pantallas, ¿no? Sí. Porque claro, ahora en las plataformas, sí, creamos clases virtuales en un Meet o en este espacio en Zoom o en un Teams, pero el organizador tiene el poder y puede silenciar, puede expulsar, no somos todos iguales. Ha sido una herramienta muy valiosa, pero no dejamos desde la crítica marcando las necesidades de evolución, ¿no? Esto no queda aquí, estamos haciendo lo mismo pero en otro contexto. Y esto nos puede llevar necesitamos comprender ese lenguaje y todo ese contexto de cada pantalla y cuál es nuestra capacidad de acción para poder tener la palabra que hablaba Freire. Quiero decir, nosotros no podemos hablar si no conocemos todo ese contexto. Estamos hablando se hace aún más complejo, de forma condicionada. Exacto, se hace más complejo porque introduce nuevos términos y a una velocidad tan rápida que hace difícil a veces seguir el relato. Porque, claro, de repente aparece algoritmo, hashtag, plataforma, videoconferencia. Hay algunos que son más sencillos y más asequibles, pero hay otros que entender el concepto en profundidad lo hace más difícil, y uno de ellos es el algoritmo. Una cuestión básica. ¿Cómo desaprendemos nuestros comportamientos autoritarios heredados por el propio sistema en el que vivimos? Es decir, hemos sido formados para obedecer y para mandar de manera invisible, de manera sofisticada. Eso aún sigue existiendo. Es decir, y la cuestión de las relaciones de comunicación son básicas.
¿Cuál fue el punto de partida? Vosotras retomáis el recurso, el punto de partida de la comunicación fit-fit. ¿Por qué significa una ruptura y qué significa una comunidad feeder? Para nosotras no podemos dejar jamás de pensar en la transformación social posible a través de los diálogos. Es ahí donde tenemos que reflexionar profundamente y que sea una sucesión de proyectos piloto. O sea, lo que ha ocurrido en las comunidades de Brasil, de Argentina, de Uruguay, en la época de Freire, de Kaplún, lo que ocurre en nuestras comunidades. Estos días estamos compartiendo que se puede y se debe y se está haciendo educomunicación a través del arte, a través de la música, a través del lenguaje de signos, a través del cine, a través de la educación formal y a través de la educación informal. Las experiencias que vamos teniendo cada una, cada organización, cada persona, desde lo personal, nos gustaría, ojalá que ahora a través de redes sociales vamos a compartir algún hashtag y llevar este diálogo a lo que es para nosotras, para todas las personas participantes, la educomunicación, porque definitivamente no es un concepto, es asumir un modelo educomunicativo para crear nuestras palabras, volvemos a los conceptos freiranos, y a partir de ahí buscar estos espacios de transformación social que se hacen desde la educación infantil hasta la de posgrado universitario. Es el proceso, es el proceso. Nuria, me vas a perdonar que te voy a interrumpir porque estamos en el chat, tenemos una pregunta. Claro, por supuesto. Sí, entonces esto es lo primero. Totalmente, diálogo. Dice, claro. ¿No pensáis que el concepto de concientización de Freire exigiría una nueva actualización, especialmente para conseguir enganchar a las personas más jóvenes? Es imprescindible alimentar los discursos de realimentación y construcción con ellos. Yo particularmente no creo que haya que... Creo que hay que volver a contextualizar el concepto. Pensar sobre lo que sería la concientización en nuestro día a día. Mira, yo comparto una experiencia que hemos tenido esta semana, un conjunto de orientadores de toda España en una formación, y que al final hablábamos de nuestro rol como orientadores escolares, pero terminamos hablando de la comunicación. Y una de las preguntas que nos surgieron, ¿no? y hoy muy acertado también en este evento, ¿no? Porque volvemos a la pedagogía, la pregunta era, ¿se reflexiona igual teniendo una experiencia digital? ¿Cómo se reflexiona la vivencia que existe en el mundo digital cuando esa vivencia se traslada al día a día, ¿no? Yo ponía un ejemplo, ¿no? Si a mí viene a mi despacho alguien a preguntarme por un problema que ha tenido en redes sociales, y resulta que me dice que le han hecho un no sé qué, y yo no sé si le han bloqueado, si le han mutado, si le han expulsado de una reunión, si no puede entrar a una plataforma, me habla de un espacio, me dice, no, es que en Discord se hubo una charla, y yo no sé lo que es, no tengo ni idea de qué funciona. Claro, también despistamos un poco a los estudiantes en esos casos, porque dicen, pues si no sabe de lo que estoy hablando, entonces alfabetizar en estos nuevos códigos también exige, pues eso, contextualizar los términos que ya teníamos, porque si no, no nos entendemos. Estamos hablando de cosas diferentes. Y alfabetizarnos un poco en los términos que utilizan los que no son boomers, que dicen ellos. Es un poco también conocer cuál es su jerga, dónde se mueven. Es que parece que un poco cuando entramos en el marco digital como educadores ya proponemos una plataforma X, un espacio X, y a lo mejor tendríamos que acercarnos más a los espacios de los que no son boomers, la gente joven, de los adolescentes, de entrar en sus espacios. ¿Me permiten? Sí, Alicia, dinos por favor. La primera cosa es pedirle a Nuria que hable un poco más lento. La pasión de la temática,
llevando a hablar quizás un poco más rápido, pero es súper interesante el planteo. Y creo que una de las cuestiones en las que me quedo pensando, ¿no? Tiene que ver con el objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento para alfabetizar no simplemente es conocer cada uno de los elementos que conforman el alfabeto, por ejemplo, ¿no? Que además es una convención social, que además esa convención social tiene reglas de juego en sí mismas, y que luego de conocer ese objeto de estudio, el objeto de conocimiento que origina básicamente lo que después se podría pensar a construir como alfabetización y posteriormente la comunicación, es algo como lo que me resuena cuando dice Roberto, la necesidad de conocer los algoritmos, o como dijo Desiree también, la jerga es tan diversa, tan variada, y las brechas todavía son tan dispares, los usos, las intencionalidades, han abordado, la verdad que muchísimos puntos de ovillo como para pensar estas cuestiones. Pero yo lo pienso desde lo más básico, que es, y reflexiono sobre esto, me parece súper interesante el planteo, abordar el objeto de conocimiento, cuál es por dónde empezar, ¿no? La comunidad docente, que bueno, no nos quedó otra ahora que utilizar estos recursos. Como bien dijo Roberto, ya no son TIC, estas no son TIC, tenemos que trascender esto, y hubo mucha resistencia. La cuestión de la resistencia también es algo que aún está instalada. Nada, me parece maravilloso. A esto que estás comentando, Alicia, nos gustaría sumar la experiencia que tuvimos ayer de escuchar al representante de la comunidad Wichi, que nos gustó muchísimo la presentación y de la que al final terminamos haciendo muchísima más reflexión porque no conocíamos, ¿no? No conocíamos el contexto de trabajo. Y la verdad que nos fuimos a dormir bastante tarde con esto del cambio, porque nos pareció muy interesante. Y algo que has comentado ahora, que parece que es un detalle, pero los tiempos en los que, de hecho yo me he comprado esta tarde un libro sobre los tiempos y sobre la espera, un poco también porque me parece muy importante esto que has comentado ahora, hablar un poquito más lento. Parece que fuera un detalle más, pero es muy importante en este contexto donde tenemos un tiempo marcado y donde compartimos, pero también es muy importante cuando nos acercamos al otro, porque hay veces que los tiempos de las otras personas son diferentes, ¿no? Y entonces, cuando ya nos acercamos con ese respeto a los tiempos y a los ritmos, la cuestión cambia. Y eso es lo que nosotras creemos y lo que esperamos del FIDER, ¿no? Que alimente este tipo de conversatorios con este tipo de características, ¿no? Que no sea un reproductor más. Una cuestión que creo que es clave es, muy bien, hasta aquí con diferentes experiencias, hemos hecho diferentes prácticas de la educomunicación. Prácticas de la educomunicación que están vinculadas al mundo analógico. Todo lo que se hace normalmente sobre educomunicación tiene que ver sobre un mundo que ya casi no existe, está desapareciendo. En las escuelas, en los institutos, en las universidades, se está enseñando para un mundo que está desapareciendo. No estamos formando para el mundo que viene, para el mundo que está caracterizada por otras variables. Digamos que los algoritmos no son una cuestión moderna. Los algoritmos existen desde hace muchísimo tiempo, pero en estos últimos años, exactamente desde el inicio del siglo XXI, estas 5 grandes corporaciones o 6 grandes corporaciones
empezaron a tomar espacio, a tomar terreno, y nosotros buscábamos información, a lo mejor en Google o en Facebook, ingenuamente entregábamos nuestros datos, y en estos momentos estas grandes corporaciones son dueñas de nuestra información y nosotros seguimos alimentando con nuestros datos. Sí, y ahí hay dos hechos, ¿no?, que también comentamos que eran muy importantes, que eran el tema del 5G y el tema del Big Data, porque todos estos datos que antes, que ahora están muy cercanos a este concepto de algoritmo, eran datos residuales que no se utilizaban, que no servían para nada, pero la velocidad de procesamiento y la calidad de la banda ancha y de líneas más potentes han hecho que esperemos que en algunos sentidos vaya a nuestro favor, pero por otro lado, para este tema de la vigilancia y el control, nos ha venido en contra. Y muchas veces cuando en los centros se plantea pues, más velocidad, no sé si como docentes hacemos esas reflexiones, ¿no? Si verdaderamente tenemos que estar todos conectados a tantísima velocidad para desarrollar roles educomunicativos o para presentarlos y que cada uno sea libre de elegir si quiere caminar ese camino o no. Yo creo que hay veces que estas decisiones de plataformas y de espacios también están relacionadas con los tiempos. Es todo tan instantáneo que tenemos que tener una plataforma, tenemos que tener un espacio. Y hay veces que no tenemos esa reflexión previa, ¿no?, de si esos espacios son, no son y hasta dónde. Sí, volviendo a la metáfora que decías, que hemos estado trabajando, pensando, avivar estas hogueras de diálogo, al final lo que a nosotras nos ha ocurrido en nuestra experiencia personal como educomunicadoras nos lleva a que los entornos tecnológicos se transforman en espacios de diálogo, en espacios de construcción de nuevos diálogos y no perdamos de vista la conexión con afines. Esto es lo que estamos todas las personas viendo. Me acuerdo como lo decía, ¿no? Me acuerdo de hablar despacio para que se me entienda y se me logre traducir, y automáticamente el acto educomunicativo que me está ocurriendo es que me pongo en el lugar de la persona que traduce, de la persona que no está acostumbrada a mi acento, para que mi voz llegue a otras voces. Y ahora lo que yo propondría es, ojalá que escuchemos vuestras voces y que o bien en este chat o bien en las redes sociales podemos seguir con este diálogo. Absolutamente. Perdón, Roberto, empatía, ¿no, Pilar? Quiero leer en el chat que hay estudiantes que están solicitando la bibliografía de Roberto, lo que presentó, y que Michael generosamente ya puso algunos links en el chat, sí. Y sepan que también esta información va a circular para todos los interesados. Y nos dice Michael además que es difícil captar los algoritmos como solo algoritmos, ¿no? Los impactos de los algoritmos son tan variados que hay que la palabra y formar un vocabulario más detallado, como que hay que explotar. Y ahí viene otro concepto freireano, sobre el que él fue al inicio, y es conocer el universo vocabular para recién comenzar con su proceso de alfabetización. Gracias. Claro, yo creo que eso, Alicia, que comentas, también está muy relacionado con la idea que a veces la perdemos de vista y es muy importante, de las agendas, ¿no? Como los grandes movimientos transformadores, como puede ser el feminismo, tiene sus agendas y la educomunicación también tiene su agenda. Y respetar los tiempos de cada comunidad y de cada espacio forma parte de la educomunicación. Si no, sería otra cosa. Hay una cuestión básica que nos planteamos en este trabajo que hemos comenzado para la Autónoma de Madrid, de México, y es cuál es el punto de partida para la alfabetización en estos tiempos extraños, en estos tiempos de incertidumbre. Es decir,
hay que leer el mundo. Si no sabes leer el mundo, estás atrapado. La mayoría de la gente va a estar atrapado si los gobiernos de los distintos países no inician serias y severas campañas de alfabetización digital, pero no mecánica, una alfabetización de carácter reflexiva, una alfabetización que permita a la gente poder leer los signos de nuestra época, poder comprenderlos, poder analizarlos. Así como la lectura automática, aprender a ser un alfabetizado automático o mecánico, no puede leer reflexivamente un texto literario, un texto compuesto por palabras. De la misma manera, si se va a formar como se formó en las TIC, por favor, está todo perdido. Hay que formar de otra manera, hay que formar a través de la reflexión, a través de la crítica, y no se trata de formar técnicos, a formar programadores, o a formar... No, ellos tienen su carrera especializada. Cómo en el mundo cotidiano influyen los algoritmos y influyen los datos. Es una formación de ciudadanos y de ciudadanas, es otra cuestión. Y con respecto a lo que creo que me pareció leer ahí por el chat de la publicación y del resto de los autores, este artículo, este trocito del libro que compartimos en esta publicación, no existiría si no hubiéramos leído mucho a todos los compañeros que comparten otros capítulos. Porque la verdad que ha sido muy motivador ver que uno no está solo en esa idea, ¿no? De que no predica uno en el desierto. Y las experiencias y las trayectorias de los colegas que están allí, que para nosotros son unos maestros y maestras, ha sido muy importante, porque si no, no hubiéramos podido llegar a esa publicación. Bueno, yo aquí creo que es el momento, llevamos casi 45 minutos de diálogo y sé que hay muchísimos estudiantes que desde varios puntos están con ganas de continuar en las diferentes mesas, pero también después. Así que lo que os queremos trasladar, un poco a modo de juego, hagámoslo también divertido, porque este libro, una de las cosas es homenaje también a toda la gente que está en Argentina, está, ¿verdad, Roberto? Creado, concebido como una rayuela educomunicativa. De hecho, hay artículos que hay que escanearlos en QR. Ahora mismo, yo como estoy en una pantalla, no os puedo compartir ahora el QR, lo voy a intentar ahora mismo, y si no, lo ponemos nosotros. Lo vamos a poner en las redes del Congreso, tanto en Twitter. Vale, pues yo lo que propongo, a ver si os parece bien, vamos a crear un hashtag en redes sociales que se llama Escanéame el QR. Y entonces, Escanéame el QR es, escanead el QR que os mandamos, que os vamos a compartir algún artículo, os vamos a compartir la ficha de este diálogo que en papel traspasa a los QRs y os quiere llevar a emocionar. Que seáis parte de este diálogo, que compartáis vuestra voz a los Freire y continuemos este diálogo en estas redes para la transformación social. Por favor, pasa el hashtag. Sí, ahora mismo. Es decir, empezamos un diálogo que va más allá de esta mesa. Esta mesa continúa más allá de las 21 horas. Vamos a continuar para aquellos que quieran seguir trabajando en este espacio de algoritmos, redes y plataformas, en un espacio de carácter digital. Hay otra cuestión que nos parece clave, nos parece fundamental, es qué preocupación van a tener los estados acerca de esta cuestión digital que se plantea.
se habla de la gobernanza algorítmica, se habla o de la gobernabilidad algorítmica, es decir, cómo va a estar pautado, va a estar con normas, es fundamental, así como cada país tiene una constitución que legisla estas cuestiones, cuál va a ser la legislación de la gobernabilidad y cuál va a ser la formación en estas cuestiones. No depende solamente del espíritu voluntariado de las docentes, los docentes, animadores sociales, periodistas, comunicadores. Es una cuestión de Estado, es una cuestión que nos compete a todos. Prácticamente estas grandes empresas del conocimiento se han adueñado de nuestro terreno. ¿Cómo nosotros vamos a formar a esta nueva sociedad y cómo los jóvenes van a ser una parte activa de la formación? Es decir, estamos atrapados en el pasado, seguimos con las TIC, seguimos muy bien, eso no va a desaparecer de la noche a la mañana, pero es importante que tengamos presente que el hoy, el mañana y el año 2030 están caracterizados por estas singularidades. Vamos a escuchar porque ponen en el chat que hay gente que quiere intervenir, Sí. que sería estupendo. Vale. Pueden abrir sus micrófonos, nos encantaría que puedan participar y plantear sus preguntas. Las preguntas las van a pasar. Sí, van a abrir, o abrir micrófono. o abrir el micrófono. Sí, ojalá, Sí, si por podrían favor. abrir el micrófono sería Abrir estupendo. los micros, claro. Por ahora Y de no se hecho, están... acabamos de compartir en el chat la pregunta que vamos a llevar a las redes sociales con el hashtag del Congreso, etiquetando la cuenta del Congreso, y bueno, pues ojalá que continuemos este diálogo a partir de este momento. Si no, bueno, pues os podemos plantear alguna de las preguntas que nos hemos ido haciendo y que no tenemos las respuestas definitivamente porque todo es un proceso. ¿Qué se te ocurre, Desi? ¿Cuáles de las preguntas como feeders y alimentadoras de diálogos nos gustaría tener alguna respuesta? Pues mira, una de las cosas más interesantes y que me parece completamente un reto es cuando hablamos de alfabetizar en palabras o en imágenes, de alguna manera son cosas que se pueden tocar. Yo me pongo a leer un libro y estoy leyendo un libro y puedo buscar pues, las palabras que no entiendo en un diccionario, las puedo discutir. Con la lectura de imágenes es súper interesante que generan todo un contexto que nos ayuda a ver que cada uno tiene una visión distinta, pero con los algoritmos estamos pensando en algo que aparentemente no es visible, no es tangible. Entonces, ¿cómo hacemos visibles los algoritmos para poder discutir sobre ellos? ¿Cómo nos alfabetizamos en algoritmos? Una de las cosas que encuentro muy interesante, de la misma forma que encuentro muy interesante y un reto cómo recuperar los espacios públicos que de alguna manera pues están ocupados por las grandes plataformas, que a la vez que nos abren un espacio para poder estar juntos, están adueñándose de ese espacio público. Son cuestiones interesantes para pensar. Incluso juegos, ¿no? Que hay veces que desde la inocencia del uso de un juego vemos como invaden espacios que de otra manera no se podrían acceder, incluso por normativa. Es el propio usuario el que permite que se visualice determinado espacio que ya traspasa lo público, incluso lo privado, como puede ser Pokémon Go, o cuando trabajamos con otros juegos de realidad aumentada que te permiten trabajar dentro
de tu casa, de tu escuela o de tu aula, y al final lo compartes en un sitio en el que, bueno, pues aceptas todas las reglas del juego que te ponen, pero yo creo que sin conocerlas. Las palabras Tal son, vez, las palabras pero- son visibles, las imágenes son visibles, pero los algoritmos no son visibles. Tenemos que aprender a convivir con un código que es invisible. Tenemos que empezar a dar pistas para este tipo de cuestiones. Es decir, nos enfrentamos a una sociedad con códigos invisibles, con códigos virtuales, pero que a su vez pueden tener el control de la democracia. Pueden tener el control de la democracia a través de la formación de clones colectivos. ¿Por qué? Porque cada persona, cada uno de nosotros, a través del uso de móviles o de los recursos digitales que utilicemos, estamos dando información continua de nosotros. Y habéis visto que cuando entráis a YouTube veis una serie de cuestiones que ya buscaba, y dices, oh, es lo que yo buscaba. No, no creáis que es magia. No, no, no. Han leído, han descodificado las plataformas, cómo somos cada uno de nosotros, y de alguna manera se han adueñado de nuestros gustos. Es decir, todo lo que, fijaros, en mi caso, yo tengo un gran uso de diferentes recursos, y lo que veo, no puedo a veces escapar de más de lo que la propia organización me quiere mostrar a imagen y semejanza mía. Es como la formación de un clon dentro de mi teléfono o dentro de Tenemos mi... una pregunta, Sí, porque de hecho lo que creo que lo que está surgiendo es dentro de este contexto freiriano, es cómo sería, qué significa que estamos en un algoritmo del oprimido. Llevemos los conceptos a la actualidad. ¿Y cómo sería un algoritmo de la liberación? Es la pregunta que yo dejo, porque definitivamente nos podemos conectar, nos estamos conectando en este momento a personas que buscamos esta transformación social. Vale, yo comparto, no sé si Alicia quieres decirlo tú, pero Marta bueno, Mejía, Marta Mejía, sí, de así es, Puerto Rico, dice, que dice que no puede abrir su micrófono, nos ah, dice, ¿cómo se podría ir transformando el método que se usa a otro diferente? ¿Cuál está ya disponible para asimilar, si es que hay alguno? Ya que las TIC dominan el mundo de las bibliotecas, especialmente las escolares. Por lo menos es así en Puerto Rico. Sí, quizás la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué hay algunas metodologías que nos gustan? Quizás porque son cómodas, porque no nos llevan al conflicto, porque en el claustro se aprueba y no hay ningún problema, y cuando hacemos una propuesta diferente, pues hay que buscar adeptos y intentar buscar fortalezas para poder sacarlas adelante, o a veces incluso intentarlas sacar adelante de forma individual, ¿no? Hasta que uno puede comunicar y compartir la experiencia completa, y entonces ya hay otra gente que se suma. Y eso también es yo creo que una de las primeras cuestiones, ¿no? ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos? Michael ha levantado la mano. Sí. ah, qué bien. Adelante. Tan rápido. Mira, qué hola gusto. Michael. Siempre muy Hola. interesante. Hola. Qué bien. Hola. Mira, el espacio Coautor, entre... coautor, colega coautor. es eso. El espacio entre la colonización de datos y la pobreza de datos. Colonización que estamos todos participando, pero sin realmente dirigir, ¿no? Luego, hay por la brecha digital una mitad de la humanidad que no participa de nada. Entonces, con nuestra participación tan limitada, estamos formando algunos circuitos, ¿no? En cómo circula un concepto. Porque al final, una cosa que no hemos mencionado es que un concepto como democracia o educación se pasa por los medios, ¿no? Y estamos todavía hablando de conceptos y los algoritmos nos están amplificando, nos están
deformando, a veces, obviamente, hay momentos en que un algoritmo te salva el día, ¿no? Porque te llega una idea que nunca hubieras tenido. Por ejemplo, una receta de una olla de frijoles. Pues entonces, pero este espacio entre pobreza y colonización quizás debe de ser un momento freudiano hablar de esto. En estos Fantástico, momentos, Michael. Y también se me ocurre el planteo respecto de estos algoritmos que van como anticipando respuestas sin que nosotros tengamos la necesidad de plantear preguntas, ¿no? En contra de la pedagogía de la pregunta que plantea Paulo Freire, contribuye de alguna manera a las teorías sobre la conspiración. Esto que dijo Roberto respecto de las políticas de gobernabilidad en relación con estas cuestiones de algoritmos y las tecnologías y la educomunicación, realmente son un tema de amplia trascendencia para los gobiernos, para el mundo, para la garantía de la propia democracia de la que hablaba Michael, ¿no? Sí, exactamente. Es que nos jugamos mucho más que cómo nos relacionamos con los demás o con las pantallas. Nos jugamos qué es la libertad para nosotros y qué es la libertad para los que estén igual en otras agendas, ¿no? Porque hay personas que no tienen las mismas libertades. Incluso si nos visualizamos nuestro edificio, quizás el vecino del primero no tenga la misma libertad que el del quinto. Y eso es una cosa que muchas veces damos por hecho y simplificamos, ¿no? la vida, el día a día, y no nos damos cuenta que las realidades dentro de una misma comunidad de vecinos a veces es muy diferente. hay una obra que quiero recomendaros, que es de Shoshana Zuboff, El capitalismo de la vigilancia. Una obra clave, de alguna manera, que pone al descubierto el mecanismo de estas grandes organizaciones y cómo atacan a las democracias. Nosotros tenemos que tratar de organizar ciertas cuestiones como defensores de la democracia, como defensores de la libertad. Este libro, esta obra magnífica de Shoshana Zuboff, de alguna manera es el colofón a las formas de control y de vigilancia que se daban en el siglo XX. Digamos que Foucault fue uno de los grandes pensadores que analiza el término del control en contextos analógicos, pero aquí hay un mundo que va a tener mucha más presencia, sobre todo en nuestras mentes, en nuestras acciones, que es el mundo invisible, el mundo de los algoritmos. Y esto no es ciencia ficción. Es decir, es importante, es imprescindible una formación básica de profesores, educadores, saber de qué va esto. Y otra cuestión es los gobiernos. En el caso español, lamentablemente, el próximo curso se van a poner en funcionamiento 2 asignaturas nuevas. Fijaros qué absurdo. Es decir, el sistema educativo necesita un replanteamiento general, no agregar 2 asignaturas. Es decir, son tiempos digitales, estamos en el periodo de transición, se acaba el mundo analógico. Y el tema... Y el tiempo, sí, se acaba de acabar ahora mismo. Y el tema del control, hay que organizarlo para realmente alcanzar la liberación que proponía Freire. Y nos jugamos mucho, nos jugamos la democracia. La democracia. Y todo nos lleva, creo que todas las mesas, no solo por supuesto la nuestra, ojalá que consigamos un poquito de reflexión, porque definitivamente son tiempos de actuar para la transformación social. Y eso es lo que os deseamos de corazón desde España. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Roberto, ¿quieres cerrar con alguna frase? Desiree, no sé si quiere... Claro, Desiree, por favor, tu cierre, tu hashtag. Un minuto, no más de un minuto. Nada, que lo más importante que estabas diciendo, Nuria, es que todo esto nos lleva a la necesidad de diálogo
y de asambleas, de pequeñas asambleas como las que planteamos en el libro. Y poco más, agradecer la participación de todos y darle paso a Roberto que haga un cierre magistral. Bueno, somos nada y seremos nada, seremos el robot de organizaciones si no nos formamos, en primer lugar, si no nos convertimos en seres alfabetizados de este nuevo contexto. La mayoría de nosotros hemos sido analfabetos digitales. Aprender un nuevo lenguaje lleva un poco de tiempo, pero es estar en contacto con el mundo contemporáneo. Es imprescindible, no solamente pensando en Freire, es imprescindible poder leer el mundo. Y en estos momentos, para muchos o muchas, esto se limita a, esos son cuentos, eso no puede ocurrir. Eso está ocurriendo ahora mismo. Entonces, invito a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, a empezar a estar alfabetizados o alfabetizadas. Nosotros hemos hecho un pequeño aporte a través de un libro que acaba de salir, pero eso no es suficiente. Es necesario la reflexión individual y la construcción del pensamiento colectivo. Que el próximo Congreso de Literacidad de Crítica Mediática tenga como objetivo cuestiones concretas sobre este mundo digital que prácticamente controla muchas de nuestras acciones, muchos de nuestros discursos, mucho de lo que queremos ser. Muchas gracias. Gracias Roberto. Los comentarios del chat no los puedo leer, pero sintetizo en que hay muchísima gente de Latinoamérica, de muchos lugares del mundo que están fascinados con esta sala, con este conversatorio, están muy entusiasmados con continuar buscándolos, van a ir seguramente al hashtag. Y muchísimas gracias porque vamos para la siguiente, vamos todos, nos pasamos para la siguiente sala. Así seguimos aprendiendo porque este Claro que congreso sí. se enriquece. Así que muchísimas gracias a todas, a todos por la participación. Gracias, Excelente. Alicia. Hasta Muchas luego. gracias.